Estoy en la sede de Red Eléctrica Española, una de las empresas públicas más señaladas ayer por el apagón, y sorprendentemente su presidenta, Beatriz, no tiene ningún tipo de formación sobre sistemas energéticos y cobra 545.000 euros anuales, más de 40.000 al mes. El riesgo es real. En España no, desde luego. En España tenemos un sistema eléctrico, yo diría que el mejor del mundo, y no es falso patriotismo. El sistema eléctrico español es de los más seguros, de los más evolucionados. Lo que acaba de destapar Vito Quiles es un escándalo de proporciones colosales que debería provocar dimisiones inmediatas, juicios políticos y un terremoto institucional. Porque no estamos hablando de un error técnico. No estamos hablando de un fallo fortuito. Estamos hablando de que la persona responsable de gestionar la crisis energética más grave en la historia reciente de España no tiene ni la más mínima preparación para el cargo que ocupa. Se trata de Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica Española, una empresa pública clave para la estabilidad del país. ¿Y cuál es su formación en energía? Ninguna. Absolutamente ninguna. Vito Quiles se ha plantado en la sede de Red Eléctrica y ha contado lo que todos los medios han querido tapar. Que Beatriz Corredor no ha estudiado nada relacionado con sistemas energéticos, no ha trabajado jamás en el sector, no tiene ninguna especialización, ningún mérito técnico. Su experiencia es inmobiliaria. Su única credencial real es haber sido colocada a dedo por Pedro Sánchez, igual que antes lo hizo Zapatero. Y para coronarlo todo, cobra 545.000 euros al año. Más de 40.000 euros al mes por ocupar un cargo para el que no tiene ni idea. Un cargo en el que ayer, cuando todo el país colapsaba, ni siquiera se presentó a trabajar. Sí, lo has oído bien, en plena emergencia nacional, con España sumida en un apagón masivo, la presidenta de Red Eléctrica no salió ni de su casa. A las 12:30 del mediodía, según Quiles, seguía en su domicilio de Alegría de Oria, sin aparecer por su oficina, sin dar explicaciones, sin asumir responsabilidades. Y ahí es cuando uno se pregunta, ¿cómo es posible que algo así ocurra en un país serio? ¿Qué clase de gobierno coloca a gente sin preparación en los puestos más sensibles del Estado? ¿Cómo puede ser que una mujer sin formación técnica gestione la red energética de una nación europea? Pero claro, estamos hablando del PSOE. Estamos hablando de un partido que ha hecho del enchufismo su modelo de gobierno. Donde no importa la preparación, no importan los méritos, no importa la capacidad. Lo único que importa es la lealtad política, la ideología y el apellido. Así han colocado a decenas, a cientos de cargos públicos que gestionan áreas clave sin tener ni la más remota idea de lo que hacen. Así han tomado el control de empresas, instituciones, ministerios, consejos y organismos con una estrategia de ocupación total. Han convertido el Estado en una agencia de colocación. Y ayer lo vimos con claridad, mientras España colapsaba, nadie sabía qué hacer. No había protocolos. No había instrucciones claras. No había responsables visibles. ¿Por qué? Porque quienes estaban al mando no tenían ni idea de cómo gestionar una crisis de esa magnitud. Porque los enchufados no están ahí para solucionar problemas, están ahí para obedecer consignas, para cobrar sueldazos, para defender al gobierno en los medios y blindar a sus jefes políticos. Beatriz Corredor es solo un ejemplo más de un sistema podrido, donde el amiguismo ha reemplazado a la competencia y la lealtad sectaria ha suplantado al conocimiento. Y lo más grave es que no es un caso aislado. ¿Cuántos más hay como ella? ¿Cuántos más están sentados en sillones clave sin saber lo que hacen? ¿Cuántos más están cobrando cifras obscenas mientras los ciudadanos no llegan a fin de mes? Porque eso es lo que más duele, ver cómo esta élite política, que vive a costa de nuestros impuestos, sigue enriqueciéndose sin rendir cuentas, sin dar explicaciones, sin asumir responsabilidades. Mientras tú pagas facturas cada vez más caras, mientras los pequeños comercios cierran, mientras las familias se quedan sin luz, ellos están en casa, cobrando 40.000 euros al mes por no hacer nada. Y todo esto ocurre bajo la dirección de Pedro Sánchez, el gran responsable de esta red de enchufados, de esta maquinaria clientelar que ha infectado cada rincón del Estado. Sánchez no solo ha colocado a Beatriz Corredor en Red Eléctrica. Ha hecho lo mismo con decenas de altos cargos, con ministros sin experiencia, con directivos sin méritos, con asesores que no han trabajado nunca fuera del partido. Este es su modelo: colonizar el Estado, utilizar el poder para premiar lealtades, colocar a los suyos y destruir cualquier atisbo de meritocracia. El resultado lo vimos ayer: un país completamente vulnerable, sin capacidad de respuesta, con millones de personas atrapadas, mientras los responsables se escondían. Y el colmo del cinismo es que hoy, en lugar de pedir perdón, en lugar de dar la cara, en lugar de asumir culpas, el gobierno guarda silencio.
Ni una sola palabra de Beatriz Corredor. Ni una rueda de prensa. Ni una declaración. Nada. Solo oscuridad, silencio y desprecio absoluto por los españoles que lo han perdido todo por culpa de su incompetencia criminal. Y aquí no hay lugar para el olvido. Esto no puede quedar así. Porque esto no es un simple caso de corrupción o de mala gestión. Esto es poner en peligro la vida de millones de ciudadanos. Esto es jugar con la estabilidad del país. Esto es permitir que personas sin preparación estén al mando de sistemas críticos que, si fallan, pueden dejar a España entera a oscuras, como ya ha pasado. Y lo peor es que volverá a pasar si nadie lo frena. Si no levantamos la voz. Si no exigimos responsabilidades. Si no señalamos a los culpables con nombres y apellidos. El riesgo es real. En España no, desde luego. En España tenemos un sistema eléctrico, yo diría que el mejor del mundo, y no es falso patriotismo. El sistema eléctrico español es de los más seguros, de los más evolucionados y de los que tienen unos componentes más avanzados. Y por tanto yo lo primero que diría a todo el mundo es tranquilo, que no cambien sus hábitos de vida, que en España no puede pasar. Tenemos además muchísimas tecnologías distintas para poder garantizar el suministro eléctrico. No dependemos de una sola tecnología. Cuanto más diversificado, más seguro y más difícil que se produjera una incidencia. Sabe usted que Camping Gas está disparando, ¿eh? Nos dicen las ferreterías que la gente está haciendo ya acopio de velas, de, bueno, pues, en fin, hornillos, por miedo a que haya ese gran apagón. Bueno, no, la gente que naturalmente toma las decisiones que considera, pero más allá de sus hábitos habituales, salvo que quieran irse de excursión, que también está muy bien, pero no hay un riesgo ni a corto ni a medio plazo de que ocurra. ¿Cómo se garantiza? Estoy en la sede de Red Eléctrica Española, una de las empresas públicas más señaladas ayer por el apagón, y sorprendentemente su presidenta, Beatriz, no tiene ningún tipo de formación sobre sistemas energéticos. Era la encargada de gestionar ayer una crisis energética sin precedentes en España y no tiene formación sobre energía. La única formación que tiene y la única experiencia profesional es en el sector inmobiliario. Fue colocada a dedo por Pedro Sánchez y cobra 545.000 euros anuales, más de 40.000 al mes. Es una absoluta locura como este gobierno ha enchufado a tanta gente en cargos públicos con un sueldazo y que no tienen ningún tipo de experiencia sobre lo que gestionan. También fue puesta por Zapatero en el Ministerio de Vivienda. Igual este es el motivo por el que ayer colapsó la red, tantos y tantos enchufes en el PSOE que dio una sobrecarga. Y mientras Beatriz Corredor sigue escondida, mientras los ministros del PSOE fingen que no ha pasado nada, mientras Pedro Sánchez desaparece como acostumbra cada vez que estalla un escándalo, los ciudadanos siguen pagando las consecuencias de este apagón histórico, de esta crisis que no fue ni imprevisible ni inevitable, sino provocada por una cadena de decisiones políticas basadas en el amiguismo, la incompetencia y el desprecio absoluto por el interés general. Y lo peor es que hoy, con la luz de vuelta en algunas zonas, intentan hacernos creer que todo está solucionado, que fue solo un fallo técnico, cuando lo que realmente ha fallado es el corazón mismo del sistema que Sánchez ha construido a base de colocar a los suyos, de llenar las instituciones de marionetas incapaces y de usar empresas públicas como cementerios de elefantes políticos. ¿Y tú? ¿Cómo viviste el apagón? ¿Estabas atrapado en un tren sin luz? ¿Tuviste que tirar comida de la nevera porque se echó a perder? ¿Tuviste que pasar la noche sin calefacción, sin poder cargar el móvil, sin poder comunicarte con tu familia? Queremos leerte en los comentarios. Queremos que cuentes tu experiencia. Queremos que el gobierno sepa que no olvidamos. Porque el silencio institucional no va a borrar las imágenes de niños llorando en estaciones, de ancianos atrapados en ascensores, de comerciantes viendo cómo se echaba a perder toda su mercancía, de ciudadanos celebrando desde los balcones el regreso de la luz como si hubieran sobrevivido a una guerra. Y mientras la izquierda mediática guarda silencio, mientras los mismos que aplaudían la agenda verde del gobierno ahora fingen demencia, los españoles empiezan a despertar. Empiezan a comprender que esto no va de ideologías ni de colores, va de supervivencia, de sentido común, de responsabilidad real. Y empiezan a hacerse preguntas incómodas. ¿Qué pasa si vuelve a ocurrir? ¿Qué pasará cuando la red eléctrica colapse de nuevo porque la gestionan personas sin preparación? ¿Qué será lo siguiente que dejarán en manos de enchufados? ¿La sanidad? ¿La seguridad? ¿La defensa? El sistema está podrido desde la base. Y si no se limpia a fondo, volverá a fallar. Porque cuando el poder se reparte como si fuera un botín, cuando los cargos se asignan por amistad y no por mérito, cuando los sueldazos públicos se convierten en premios para los fieles del partido, la estructura entera se resquebraja. Y ya no es una cuestión de ideología, sino de pura supervivencia nacional. Beatriz Corredor no está sola. Representa a una generación entera de enchufados que viven del esfuerzo ajeno,
que no saben gestionar pero sí saben cobrar, que no dan la cara pero sí se aseguran su sueldo cada mes. Y esto no lo vas a ver en televisión. No lo vas a leer en El País ni lo van a contar en la SER. Porque todos forman parte del mismo entramado, del mismo círculo de protección y silencio. Por eso es tan importante que este vídeo se difunda. Por eso tienes que compartirlo. Por eso te pedimos, con urgencia, que te suscribas. Porque aquí no se tapa nada. Aquí no se esconde la verdad. Aquí se denuncia, se expone y se señala a los responsables con nombre y apellido. Así que deja tu comentario. Cuéntanos cómo viviste tú el apagón. Cuéntalo con detalles. ¿Qué viste en tu calle? ¿Qué viviste en tu ciudad? ¿Cómo te afectó? Porque si ellos no quieren escuchar al pueblo, nosotros sí. Y no solo vamos a escucharte, vamos a amplificar tu voz. Porque este canal no es un medio más. Este canal es resistencia. Es verdad sin filtros. Es el altavoz de quienes están hartos de ser ignorados por el poder. Suscríbete ahora. Comenta. Comparte. Y que se enteren todos. El apagón no fue técnico. Fue político. Y los responsables tienen nombres. Y los vamos a señalar, uno por uno. Porque no vamos a permitir que vuelvan a dejarnos a oscuras. Porque España merece mucho más que un gobierno de enchufados.